Buenas noches, sean todos bienvenidos a este culto de hoy, jueves 10 de agosto. Le invito a abrir su Biblia si la tiene ahí a mano o su móvil, no sé dónde la tiene, la Biblia, para que busque el Salmo 18 y juntos leamos lo que dice el versículo 28. ¿Lo tiene? Dice: enciendes una lámpara para mí, el Señor mi Dios ilumina mi oscuridad. Esa lámpara que el Señor nos ha encendido su palabra, que nos la ha dejado a nosotros para disipar toda oscuridad, porque todo visto bajo la luz de la palabra, podemos estar seguros que es lo correcto, ¿verdad? Le invito a cerrar sus ojos ahí para que vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre nuestro, gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Dios, queremos poner nuestras vidas en tus manos y este tiempo, Señor, para rogarte y suplicarte que así como dice tu palabra, que tú has iluminado una lámpara, Señor, para alumbrar nuestra oscuridad, nuestras tinieblas, así, Señor, sea una realidad hoy, Padre, y que todo lo que aquí se haga, todo lo que se hable, Señor, sea de edificación, Señor, para que tú te lleves toda la honra y toda la gloria, que cada uno de mis hermanos encuentre ánimo, esperanza, consuelo, fortaleza en todo lo que vayamos a hablar, Señor, que sea de edificación, Señor, los unos para los otros, Señor. Gracias te doy por sus vidas, te ponemos en tus manos, Señor, todo, Señor, para que seamos edificados, Señor, seamos transformados y que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones y que pueda dar fruto, Señor, porque nosotros creemos que somos buena tierra, Señor, para ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora le invito a buscar el libro de Romanos, en el capítulo 15, el versículo 4 dice así: tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Todo lo que aquí está escrito dice que nos sirve a nosotros de enseñanza. Y dice que ahora estas escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia que se cumplan las promesas de Dios. Es maravilloso poder descansar en ello. Yo le invito a que, yo sé que corren tiempos muy difíciles, cada uno en particular vivimos circunstancias difíciles, problemas de diversas formas, ¿no? Pero la palabra no cambia. Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy. Dios sigue siendo poderoso. Dios sigue queriendo intervenir con nosotros. Nosotros solamente tenemos que ir a Él. La Biblia en Hebreos 10:23, le invito a buscarla si la tiene. Vamos a leer qué dice Hebreos 10:23. Dice así: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Así que da igual lo que hoy le toque estar viviendo, la necesidad, la circunstancia, la enfermedad, el problema, lo que usted ya da por perdido. La palabra dice que nosotros nos tenemos que mantener sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque dice que se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Si hay alguien en que nosotros podemos confiar con toda seguridad y con plena confianza de que no nos miente, que no va a fallar y que va a hacer algo, ese es Cristo, ¿verdad? Y ese es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora va a tener una intervención una persona que probablemente todos lo conocen y van a estar muy contentos de verles, Javier Santana. Hola, soy Víctor Santana, fui miembro de la iglesia, empecé a asistir a la iglesia hace ya 40 años y soy hermana de Mari Santana. Llevo 19 años viviendo en Valencia y nada, Pepe me ha pedido que envíe este vídeo. Vivo en Valencia, en Xàtiva. Trabajo en una escuela infantil que pertenece a la Iglesia Bautista de Xàtiva desde hace 19 años y el trabajo es de cara al pueblo. La mayoría de los niños y niñas de la escuela son de padres no creyentes y es un testimonio de la iglesia hacia el pueblo de Xàtiva. Y
Y nada, un saludo. Otra vez, de vuelta por aquí. Ha sido bueno ver a Javier Santana, ¿verdad? Me imagino que muchos se quedaron con una sonrisa y fue bueno verlo, ¿verdad que sí? Bueno, le voy a compartir 1 Corintios 12:12 dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo, dice la palabra. Y en el versículo 25 y 26 dice, esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Y en 1 Timoteo 2:1 dice, en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Y el versículo 3 y 4 siempre de 1 Timoteo dice así, esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Y en Hebreos 10:22 dice así, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. ¿Por qué le leía estos versículos de Timoteo 2:1, donde decía que teníamos que orar? Primero le leí lo del cuerpo, que la Biblia nos dice que la iglesia, que somos usted y yo y todos los demás miembros, formamos un cuerpo, dice. Y así como el cuerpo hay manos, hay orejas, hay nariz, ¿verdad? Pero mi nariz no tiene la función de mis manos. Pero al final, todo hace que el cuerpo funcione correctamente. Entonces, eso somos nosotros, el cuerpo de Cristo, y ahí estábamos leyendo que decía que nosotros teníamos que preocuparnos por las situaciones que viven las otras personas. Es lo que se hace generalmente cuando se ponen en el boletín todos los enfermos o las personas que han tenido un accidente o van a tener una intervención quirúrgica. Y eso me hace pensar en algo. Yo creo que si cada uno de nosotros, de todas las personas que asistimos a la iglesia, enviáramos un correo a la persona que hace el Maranata y le dijéramos, mira, yo quiero que ore por el Maranata no fuera esa paginita revés y derecho. Creo que el Maranata fuera más que una revista, probablemente, si cada uno de nosotros pusiera sus peticiones. Pero lo más importante es que cuando hacemos este tipo de reunión, ya sea presenciales en la iglesia o estas así, saber que usted y yo estamos unidos, como dice la palabra, ¿no? Que donde 2 o 3 estén, ahí en medio está Él. Pues ahora está aquí el Señor. Yo no sé sus peticiones, pero sí vamos a intentar orar por todas esas situaciones. Si son por sus hijos, por sus nietos, por su salud, por su trabajo, por su hogar, por su matrimonio, por su barrio, por sus vecinos. No sé cuál es la situación que usted puede tener, pero Dios sí lo sabe. Y Dios tiene el control y quiere que, como acabamos de leer en Hebreos 10:22, entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero. Si usted siente agobiado, se siente que ya no puede, se siente cansado, no importa. Si usted siente que ya no encuentra una salida, que eso ya no se va a arreglar, si ya perdió las esperanzas, no importa. Vaya con esa misma sinceridad delante de Dios. Vaya con esa sinceridad diciéndole, Señor, ya no puedo, ya no quiero más esto, no puedo, ¿verdad? Como dice aquí, que vayamos, dice, directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero, pero mire cómo dice, con plena confianza en Él. Con plena confianza sabiendo que Él es todopoderoso, que Dios tiene un tiempo para todas las cosas, que tiene un plan, un propósito y que nada sale de su gobierno y de su soberanía, ¿verdad? Así que vamos a orar por esas cosas. Cerremos nuestros ojos y entremos con un corazón sincero. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque por estos medios, Señor, podemos unirnos como el cuerpo de Cristo que somos, Señor, y edificarnos. Pero en este momento, Señor, lo que queremos es unirnos en oración, Señor, para poder sostenernos los unos a los otros, Señor. Poder levantar una cadena de oración ahí donde están cada uno de mis hermanos, Señor,
como estoy yo, están ellos orando también, Señor. Mira, Señor, las diferentes situaciones. Hay personas, Señor, que tienen problemas en sus hogares, con sus hijos, con sus nietos, con sus vecinos, de trabajo, de economía, de dinero, de enfermedad. Son tantas situaciones, Señor, que yo no las podría abarcar todas nombrándolas. Pero tú, mi Dios, estás viendo a cada uno de mis hermanos ahí al otro lado del televisor, donde está viendo esta transmisión en su móvil, en la televisión, donde quiera que esté, Señor. Yo te ruego que hasta ahí, Señor, tú que eres todopoderoso, llegue tu presencia, los abrace, los conforte, los anime, los consuele, los sostenga, los restaure, los edifique, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo oramos, Señor, rogándote y suplicándote, Señor, por cada una de las situaciones que les está tocando vivir a cada uno de ellos, para que pongas tu mano poderosa, Señor, para que hagas un milagro sobrenatural, ahí donde la ciencia dice que ya no hay nada que hacer. Nosotros creemos, Señor, que tú puedes hacer algo. Ahí donde la humanidad dice, ese chico, esa chica ya es un caso perdido, nosotros creemos que tú eres un Dios todopoderoso, que como dice tu palabra, solo en tu nombre podemos encontrar salvación, Jesucristo, que tú tienes un nombre sobre todo nombre. Te fue dado, Señor, un nombre que es sobre todo nombre. Así que, Señor, yo no sé cuál es la situación, el nombre de la situación que está viviendo mi hermano o mi hermana, Señor. Pero tú sí lo sabes, pero tu nombre está por encima de ese nombre, de esa situación, Señor. Y ese es el nombre que hoy ponemos, Señor, sobre la situación de cada uno de mis hermanos, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese nombre que es sobre todo nombre, en el único nombre en que nosotros podemos ser salvos y encontrar salvación, liberación. Padre, el nombre de Jesucristo pongo yo sobre la necesidad de cada uno de mis hermanos que está ahí al otro lado, Señor. El nombre de Jesucristo, para que se cumpla tu palabra, Señor, que dice que tú suplirás todo lo que nos falta, Señor. Que eso sea una realidad, Señor. Provee, suple, llena de paz los corazones que están tristes, los corazones que están desanimados, los que no encuentran una salida. Señor, conforta a aquellos que están desconsolados porque han perdido un familiar, Señor. Trae paz a sus corazones. Abrázales, Espíritu Santo. Porque como leímos, Señor, que cuando el cuerpo tiene una dificultad, todo el cuerpo siente ese dolor. Padre, y nosotros queremos orar por aquellas personas que probablemente tienen una circunstancia y la están viviendo solos, Señor, y no saben qué hacer. Pero hoy nosotros les rodeamos en oración, hoy declaramos que la presencia del Espíritu Santo les abraza, les conforta, les anima, que tú te haces presente ahí, Señor, donde están cada uno de mis hermanos. Guárdales, protégeles, ayúdales, Señor. Solo tú conoces lo que están viviendo, Señor. Ayúdales, Señor. Ayúdales, dales la provisión, dale la respuesta, dale la salida, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos, Señor. Y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, ahora después de orar, vamos a leer lo que es el texto de la predicación que nos va a dirigir nuestro pastor. Y es en Marcos 16. Déjeme que lo tenía aquí marcado. Ahora, Marcos 16, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8. Dice, el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especies para el entierro, a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Cuando entraron en la tumba vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, no se alarmen. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. Las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie, porque estaban muy asustadas.
Luego ellas informaron todo eso a Pedro y a sus compañeros brevemente. Tiempo después, Jesús mismo los envió del oriente al occidente con el sagrado e inagotable mensaje de salvación que da vida eterna. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra maravillosa, Señor. Gracias, Jesús, porque resucitaste, porque estás vivo, Señor, porque tú eres todopoderoso. Ponemos, Señor, la palabra que tú ya le has dado al pastor en tus manos, Señor. Te rogamos que nos hables, que nos ministres a cada uno de nuestros corazones, Señor, conforme a nuestra necesidad. Bendice al pastor, Señor, bendice a su familia y bendice toda la congregación que está viendo esta transmisión, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Gloria. Estamos a punto de acabar con el acróstico defensa, que como sabemos nos está ayudando a dar una explicación racional a nuestra fe, dentro de esta serie sobre introducción a la apologética. La última letra de defensa es la A de aclarar cómo la tumba vacía confirma el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. El jueves pasado comenzamos a plantear 4 hechos que confirman que la resurrección de Cristo no es una fantasía, sino un hecho histórico. El primer hecho que vimos el jueves pasado se basa en cómo las profecías confirman la resurrección de Cristo. ¿Lo recuerdas? El segundo hecho que confirma la resurrección de Cristo, que vamos a ver en esta tarde, es una tumba vacía. Gloria nos leía antes Marcos 16, 4 al 6, que vamos a volver a leer, el cual dice lo siguiente. Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven, vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, no se alarmen. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. La tumba vacía confirma la resurrección de Cristo. Cuando los discípulos aparecieron, no había ningún Jesús dentro de la tumba. ¿Por qué? Porque Jesucristo se había levantado de la tumba. Él no estaba allí, estaba vivo. Había dejado la tumba. El tercer hecho que vamos a ver en esta tarde sería que las apariciones posteriores a la resurrección confirman la resurrección de Cristo. En Hechos 1 al 3 leemos lo siguiente. Durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y le demostró con muchas pruebas convincentes que él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Todos estos hechos confirman la resurrección de Jesús. Por decirlo de alguna manera, Jesús está actuando como un apologeta, presentándose vivo después de su sufrimiento, con muchas pruebas, apareciéndose a ellos durante 40 días y hablando del reino de Dios. Sus apariciones posteriores a la resurrección lo confirman. Vamos a ver ahora varios textos que hacen referencia a esa realidad. Por ejemplo, se apareció a María Magdalena en Juan 20, del 10 al 18. Se apareció a las otras mujeres en Mateo 28, del 8 al 10. Se apareció a Cleofas y a otro discípulo en el camino de Maús, en Lucas 24, 13 al 32. Se apareció incluso a los 11 discípulos y otros en Lucas 24, 33 al 49, podemos leerlo. Se apareció a los 10 apóstoles y a otros cuando Tomás no estaba entre ellos. Y podemos leerlo en Juan 20, 19 al 24. Se apareció a 7 apóstoles en Juan 21, 1 al 14. Se apareció a los discípulos
en Mateo 28, 16 al 20. Vale la pena que hayas podido o que puedas apuntar estos textos y puedas leerlos. Y aparte de ello, Jesús también estuvo con los apóstoles en el Monte de los Olivos antes de su ascensión. Y esto lo leemos en Lucas 24, 50 al 52 y en Hechos 1, 4 al 9. Podemos comprobar, por tanto, que hay una gran cantidad de datos bíblicos que nos ayudan a ver algunas de estas apariciones posteriores a la resurrección, incluso apareciendo a más de 500 personas en una ocasión. Este hecho, que se apareció en varias ocasiones diferentes y a personas distintas, nos muestra que tenemos una amplia evidencia para creer que la tumba realmente estaba vacía, que realmente apareció, que realmente estaba vivo. Afortunadamente, estos testigos oculares seguían vivos, incluso cuando Pablo escribió sus cartas. En aquel momento también había gente que no se terminaba de creer que Jesús había resucitado. Y Pablo los anima y reta a que vayan a hablar y preguntarle a los testigos oculares que todavía estaban vivos, para que ellos pudieran confirmarles que efectivamente habían visto al Jesús resucitado. Y el cuarto hecho relacionado con la confirmación de la resurrección de Cristo es el cambio de vida que sufrieron aquellos que le vieron resucitado. El cambio de vida personal que vivieron los discípulos después de ver a Jesús resucitado. ¿De qué personas estamos hablando? ¿Conoces algunos ejemplos de personas que fueron transformadas por la resurrección de Jesús? Es importante ser consciente que los discípulos de Jesús antes de la resurrección se dispersaron. Apenas podían seguirle. Y precisamente Jesús estaba preocupado por ellos cuando les pide en 3 ocasiones distintas pues que oraran por él y todo lo que estaban viviendo. Y ellos pues se dejaron vencer por el cansancio, durmiéndose. Jesús quería su apoyo en oración, quería que orasen para que no cayeran en la tentación. Y nos podemos preguntar, oye, ¿qué tentación? Quizás no estamos muy seguros, pero tal vez la tentación de no dispersarse, de no huir y de no ceder al miedo. Así fue, antes de la resurrección, estos discípulos se dispersaron y luego pasarían a morir como mártires. Fuerte cambio, ¿verdad? Fue un cambio tremendo el que ocurrió en sus vidas. ¿Cómo eran antes de la resurrección y cómo fueron después de ver a Jesús resucitado? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Pedro negó a Cristo 3 veces y después de la resurrección se transformó. Estaba profundamente afectado por negar a Jesús, pero luego Jesús se le apareció y creo que es fácil darse cuenta cómo el hecho de ver a Jesús resucitado y el tiempo que Jesús pasó con Pedro hicieron una gran diferencia en la vida de Pedro. ¿Fue Pedro transformado por una ficción? No. El hecho es que vio al Cristo resucitado y respondió al llamado de seguir a Jesús y compartir el Evangelio, de entregarle toda su vida. Santiago, el medio hermano de Jesús, se avergonzaba de Jesús cuando vivió en la tierra y pensó que sus historias eran ficticias. Pero cuando vio a Jesús resucitado, Jesús se hizo más que un hermano para él. Él fue un fiel discípulo. ¿Qué hay del apóstol Pablo en su viaje a Damasco? Estaba en camino para arrestar a creyentes porque realmente los odiaba. Estaba enfurecido con la iglesia. ¿Pero qué ocurrió? En lugar de arrestar a los cristianos, fue arrestado por el Cristo resucitado. Y se dedicaría toda su vida al ministerio para compartir el Evangelio,
ya no creyendo que Cristo era una fábula, sino que era un hecho innegable. El hecho de que existiera, de que muriera y resucitara. Pasó de creer que la resurrección era una ficción a un hecho, afirmando cosas como, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder para los que creen. En Romanos 1:16. También dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir una ganancia. Por tanto, los discípulos vieron a Jesús resucitado y a partir de ahí ya no se apartaron de él, sino que proclamaron su nombre y vivieron para él. Pedro vio a Jesús resucitado y ya no lo negó, sino que predicó su evangelio. Santiago vio a Jesús resucitado y ya no se avergonzó más de él, sino que realmente se acercó y fue su discípulo. Pablo vio al Jesús resucitado y aprendió que lo que antes creía que era ficción era un hecho. Al ver al Cristo resucitado, estas vidas se transformaron para siempre. ¿Hasta qué punto eres consciente de la resurrección de Jesús? ¿Cómo afecta a tu vida? Es importante que puedas tomarte tiempo para responder estas preguntas. Hemos hablado de algunos ejemplos de vidas cambiadas que aparecen en la Biblia como resultado de la resurrección de Jesús. Y fuera de la Biblia, ha habido otras vidas cambiadas y transformadas a lo largo de la historia de la Iglesia. Voy a nombrar algunos personajes eh, que después puedes buscar para confirmar el hecho y saber un poco más de ellos. Por ejemplo, C.S. Lewis, Frank Morrison, Josh McDowell, Lee Strobel. Otro, podríamos pensar. ¿Te acuerdas de los bautismos que tuvimos el 11 de junio? ¿Escuchaste alguno de los testimonios? También son ejemplos actuales de vidas cambiadas. Pepe Sánchez Mateu, ¿lo conoces? Jesús cambió mi vida, la transformó. A partir del momento que descubrí que siendo Dios se entregó por mí en Cristo, vino a vivir, a morir y resucitó en su poder para que yo pudiera tener vida en Él. ¿Y tú? Él también puede cambiar tu vida. Pero la pregunta es, ¿has puesto tu fe en Él? A lo largo de todas estas sesiones hemos expuesto algunas buenas razones para que puedas poner tu fe en Cristo, para creer que la resurrección no es un cuento de hadas, sino que es un hecho histórico con una gran evidencia. Voy a compartir 3 verdades reconfortantes sobre la resurrección de Cristo. Por un lado, cuando crees en la resurrección de Cristo, se te da el poder de comenzar una nueva vida en Él. En Romanos 6:4 leemos lo siguiente: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Así que se nos da el poder de vivir una vida nueva en Cristo como resultado de la resurrección. Podemos caminar con Jesús recordando su ejemplo. Leemos en 2 Corintios 5:17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. El problema es que muchas veces no nos sentimos como una nueva criatura, y eso es porque a menudo pues somos prisioneros de nuestras emociones, en lugar de caminar en la libertad de la verdad de Dios. Pero cuando podemos entender que a través del Evangelio somos nuevas criaturas en Cristo, podemos caminar en esa nueva vida en Él
y eso nos dará el poder de vivir correctamente. Por otro lado, no solo se trata de la nueva vida en Cristo como resultado de la resurrección. No tenemos que temer a la muerte. En Filipenses 3:10, Pablo dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Pablo no temía el morir, porque él sabía que para él el vivir era Cristo y el morir es ganancia. La pregunta es, ¿puedes hacer este versículo tuyo? ¿Para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Si confiamos y entregamos nuestra vida a Cristo, esa misma realidad que fue para Pablo lo puede ser para nosotros también. Por otro lado, también podemos tener, en tercer lugar, la confianza de que veremos a nuestros seres queridos que creyeron en Cristo. Tenemos la confianza, la esperanza de que cuando las personas que amamos parten en Cristo, estarán con Él por siempre. En 1 Tesalonicenses 4:14 leemos: pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Es muy alentador que cuando realmente estamos en un momento triste de la vida, en el que hemos perdido a alguien que amamos, es muy alentador el saber que lo vamos a volver a ver en el cielo. El tener esa seguridad de que cuando morimos en Cristo, sabemos que vamos a vivir en Él y para Él por toda la eternidad. Y eso realmente es de mucho ánimo. Pues visto estos 3 puntos, tenemos que tener claro de que no hay otra manera de explicar realmente la explosión que tuvo la Iglesia, ese surgimiento tremendo de la Iglesia, ese continuar a los años, a lo largo de los siglos, y que hoy en día se sigan convirtiendo y entregando personas a Cristo. Y realmente el hecho clave es la resurrección de Jesús. Jesús verdaderamente resucitó y podemos estar seguros por las profecías cumplidas, por la tumba vacía, por los testigos que lo vieron y por las vidas transformadas, incluida la tuya y la mía. Dios mediante, nos vemos el próximo jueves y haremos un resumen de toda esta serie que tiene que ver con la introducción a la apologética. Que tengas una buena tarde. Un abrazo. Poderoso mensaje, ¿verdad? La palabra es maravillosa. Ya estamos acabando la reunión y solamente para despedirlo, quiero leerle lo que dice Jeremías 10:10 en la primera parte. Sin embargo, el Señor es el único Dios verdadero. Él es el Dios viviente y el Rey eterno. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que la mano poderosa del Señor esté sobre su vida. Bendiciones.